Listo, muy buenos días. Saludos a todos. Pues siempre en último momento, a veces la tecnología nos falla, pero bueno, ya estamos listos y damos la bienvenida a todos en esta preciosa mañana, este nuevo día, este nuevo amanecer, que es un regalo del Señor. Vamos a estar hablando un tema que es bastante resaltante en la palabra del Señor. Desde el principio hasta el fin, la Biblia va a estar hablando acerca del tema del pecado. Se conoce como la doctrina de la armatiología. Es la doctrina del pecado. ¿Y por qué la Biblia es tan insistente en este tema? Porque, bueno, desde el principio vemos cómo inició o se originó el pecado con Satanás y su rebelión ante Dios. Él quería ser como Dios y sabemos la historia, pues él fue expulsado porque Dios no permitió que la codicia y el orgullo de Satanás le ganaran. Sin embargo, pues también en la raza humana se ve cómo da inicio, da origen al pecado, pues sabemos que después de que Dios creó a Adán y Eva, allí lamentablemente Satanás a través de una serpiente engañó a la mujer y después ella fue y engañó también a su marido, que en este caso era Adán. Entonces el pecado entró al mundo y lamentablemente toda la raza humana nace con esa inclinación en su corazón a desobedecer y deshonrar a Dios. Entonces cada individuo en el mundo, en el universo, fue contaminado por ese pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. La Biblia enseña en Romanos 5 que por un hombre entró el pecado al mundo y por un hombre fue contaminado toda la raza humana. Entonces, todo ser humano que nace en este mundo hereda esa naturaleza pecaminosa de Adán y Eva, esa naturaleza eh, que es desobediente y rebelde a Dios. Entonces, no hay límite, sino que toda la raza humana, todo ser humano nace contaminado, toda la creación ha sido impactada por el pecado de Adán y Eva. Y este pecado conduce a la muerte, a la separación de Dios. Y vemos que desde el principio se va manifestando esta rebeldía contra Dios. Todos entonces pecamos por herencia, pero también por naturaleza. Cada uno peca porque su corazón está inclinado hacia el mal. Pero todo pecado es deshonroso y vamos a ver que tiene consecuencias. O sea, nosotros hacemos lo malo delante de los ojos de Dios, pero no es que se queda allí sin ninguna consecuencia. Siempre va a haber alguna consecuencia. Entonces, cuando pecamos nosotros desmedidamente, a veces no pensamos que me va a afectar, a veces no pensamos que va a producir algo en mi vida o en la vida de las demás personas y que el pecado va a traer algo. No nos damos cuenta que nos va a dejar huellas, a veces que nos van a marcar de por vida. Entonces, el pecado tiene consecuencias y por eso la palabra de Dios nos marca y nos enseña desde el principio. Cómo se manifestó incluso en el hijo, por ejemplo, de Adán y Eva, Caín, quien asesinó a su hermano, quien manifestó envidia, enojo, orgullo. Y ustedes saben, ¿no? Cómo después Dios lo confrontó y él estaba incluso enojado y todo eso por no haber superado lo que su hermano presentó una ofrenda delante de Dios. Y allí se va viendo después toda la raza humana cómo fue contaminada por el pecado. Entonces la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y está hablando de separación. Está hablando de una muerte espiritual, una muerte física e incluso la muerte eterna que tiene que ver con la separación de Dios. Entonces,
El pecado desde el principio trajo consecuencias. Muchas veces pensamos que cuando nadie nos ve podemos pecar desmedidamente y allí en la intimidad podemos hacer cosas que no están bien, que le desagradan a Dios, que le deshonran a Dios. No nos damos cuenta que muchas veces Dios está allí. Dios está mirando aún en lo secreto, e incluso nuestros mismos pensamientos. No, nos está mirando cuando subimos a las plataformas eh, del Internet, cuando navegamos por Facebook, cuando chateamos por WhatsApp con nuestros amigos. Dios está presente en todo lado. No nos podemos ocultar ni esconder de su presencia. De hecho, la palabra del Señor nos enseña en Hebreos 4 que todas las cosas están desnudas delante de aquel que hemos de dar cuenta. Entonces, esto quiere decir que nada se esconde delante de su presencia. Esto quiere decir que todo está abierto, todo está, Dios está mirando todo. Entonces, ninguna criatura ni ninguna cosa se oculta ante los ojos del Señor. Todo está desnudo, todo está descubierto a los ojos de Dios. Los ojos de Dios están contemplando todo en la tierra. Él sabe las intenciones de nuestro corazón y sabe los designios de nuestros pensamientos. Entonces no nos podemos ocultar. Y sobre todo, esto me da temor porque vamos a rendir cuentas a Dios de nuestros actos, de cada pecado. Y claro que el Señor Jesucristo es fiel y justo para perdonarnos, pero debemos tener mucho cuidado con lo que hacemos, con lo que actuamos o incluso pensamos que no le agrada a Dios. Entonces, lamentablemente, a veces muchos cristianos pueden llegar a minimizar el pecado. No se dan cuenta que puede tener un impacto no solamente en mi vida, pero también en la vida de los que me rodean. Entonces, vamos a ver que todo lo que yo hago a la final puede ser un gran impacto y puede tener un escándalo, puede ser un escándalo. Puede ser que mi testimonio, que es brillante como cristiano, puede ser afectado. Entonces, de alguna manera, tenemos que considerar a través de este estudio de lo que el pecado puede hacer en mi vida. A veces pensamos que como no cometemos crímenes grandes, no somos violadores, no vivimos en inmoralidad, entonces estamos bien ante Dios. Pero no nos damos cuenta que muchas veces hay pecados que podemos llamarlos respetables en el sentido de que como que no hacen mucho daño y a la final son pecados que los ignoramos o no caemos en cuenta la magnitud del daño que pueden conllevar estos pecados. Por ejemplo, a veces el orgullo podemos minimizarlo. A veces el egoísmo, la envidia, la ira descontrolada, la falta de perdón, son pecados, estos y muchos más, potencialmente malignos e incluso pueden causar la ruina de nuestra propia vida, de nuestro hogar. El orgullo ha dividido iglesias e incluso pueden traer consecuencias a largo plazo. Así es que no podemos minimizar el pecado y decir, bueno, es un pecado pequeño y no va a pasar nada. Por ejemplo, una mentira puede dañar una relación con el cónyuge o con alguna otra persona. Puede afectar la falta de confianza de otras personas para conmigo. Incluso lo más importante para mí es que daña nuestra relación con Dios. Esto es algo importante porque una vez que nosotros no confesemos esos pecados y no arreglemos cuentas con Dios, esto va a enfriar nuestra relación y a alejarnos cada vez más de Dios. Se va a apagar ese deseo de buscar su rostro, su presencia,
ese fervor de servirle, de que nuestro amor por Dios crezca, esa hambre y ese deseo de conocerle más a través de su palabra se va a apagar. Y entonces esto es lo que a mí me preocupa muchísimo, que va a afectar nuestra relación con Dios. Pero también el pecado puede hacer que nuestro testimonio se, se interrumpa, nuestro testimonio se opaque, nuestro testimonio se... eh, otras personas pueden verlo con malos ojos cuando pecamos contra Dios. Entonces, querido oyente, querido hermano que me escucha, reflexionemos acerca de esto. Pero antes de ver un poquito más las consecuencias del pecado, pensemos en el concepto del pecado. ¿Qué entendemos por la palabra pecado? Empecé diciendo que se entiende o se conoce como la doctrina de la amartía. La amartía es errar al blanco, es estudiar la doctrina del pecado, pero el pecado en sí es errar al blanco. Errar al blanco en cuanto a los propósitos de Dios. Errar al blanco en cuanto a la santidad de Dios. Todo pensamiento, actitud u obra que no se conforma a la naturaleza de Dios o a la voluntad de Dios es pecado. El pecado es infringir la ley establecida por Dios. El pecado realmente rompe el corazón de Dios. Y de hecho, o sea, nosotros podemos ver cómo el pecado va a estar causando mucha confusión en nuestras vidas, mucha consecuencia en nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia deja claro que el pecado es no hacer lo correcto, es pasar los límites que nos ha establecido la palabra del Señor, es desviarse de lo que hubiéramos podido hacer correcto. Entonces, entender que es quebrantar. Cada vez que yo peco, estoy quebrantando la ley de Dios, estoy haciendo lo contrario a lo que Dios quiere, estoy lastimando el corazón de Dios, estoy apagando la sonrisa de Dios. Y creo que nosotros como creyentes no debemos tener como un estilo de vida el pecado. ¿Por qué? Porque para nosotros es ofender al mismo Dios. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque Dios es santo y Dios detesta, Dios aborrece todo tipo de pecado. Aunque en nosotros pensemos que no es un pecado tan grave, Dios lo aborrece y nosotros no debemos dejar que se acumule. Pero ¿qué es? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que sucede cada vez que nosotros pecamos o dejamos que el pecado tome dominio y gobierno de nuestras vidas? No solamente que vamos a estar reflejando el carácter del diablo, porque él peca desde el principio, pero también el pecado nos va a robar el gozo. Queridos hermanos, la vida cristiana es guiada por el Espíritu Santo. Y una de las virtudes que produce el Espíritu Santo en nosotros es el gozo. Y cada vez que nosotros pecamos, el pecado trae tristeza a nuestro corazón. El salmista, después de haber pecado, en el Salmo 51 hace una confesión a Dios, pero él le dice, restitúyeme el gozo de tu salvación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el gozo no tiene que ver con estar sonriendo todo el día, sino más bien habla de una alegría interior que el cristiano produce por haber tenido o por tener una comunión con Dios, una comunión con el Padre. Es una alegría interior que viene de un contentamiento de saber que estoy haciendo la voluntad de Dios. Por tanto, si yo estoy lleno del Espíritu Santo, el gozo va a ser algo que se muestre en mi vida. ¿Por qué? Porque, como decíamos, es una virtud que se manifiesta en una persona que camina en obediencia, que camina en íntima comunión con Dios, que camina en el Espíritu, que vive en obediencia a la palabra. Pero cuando hay pecado oculto o pecado sin confesar, entonces este gozo se apaga. ¿Y por qué? Porque el Espíritu de Dios se apaga. Entonces, no debemos permitir que Satanás nos robe el gozo de nuestra comunión con Dios. Que no
no venga a robarnos esa dulzura de la comunión con Dios y como consecuencia se apaga el gozo. Pero también el pecado nos roba la seguridad que tenemos nosotros en Dios. Un cristiano que comienza a pecar se va a sentir inseguro de su caminar, de sus decisiones, de lo que él hace cada día. Dice 1 Juan capítulo 3 a los que están siguiendo con su Biblia, versículo 19 al 21, dice: en esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene. Porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. ¿Por qué en este caso una de las consecuencias viene a ser que nos roba esa seguridad de nuestros corazones? Porque cuando pecamos nos vamos a sentir inseguros, nos vamos a sentir inestables. ¿Por qué? Porque estamos quebrantando el mandamiento de Dios. Nadie se va a sentir seguro de, de saber que está haciendo lo que le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque estamos yendo en contra de su voluntad el momento en que pecamos. Nuestros pasos no van a ser certeros ni seguros sabiendo que estamos haciendo lo malo delante de sus ojos. Vamos a sentirnos como un barco que va a la deriva, sin rumbo, listo en cualquier momento para naufragar. Entonces, esta es otra de las consecuencias que nos trae el pecado. Asimismo, el pecado, en tercer lugar, nos va a traer culpa. Esta es otra de las consecuencias que se enfrenta cada vez que pecamos. Y seguimos nuevamente con el Salmo 51, como les decía, es un salmo que David escribe en confesión a Dios de su pecado. Y el salmista decía: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces, cuando pecamos vamos a sentir que hemos hecho algo malo, que somos culpables ante Dios y que hemos ofendido su santidad. Sentimos que estamos manchados cada vez que pecamos. Sentimos que somos indignos delante de Dios. Entonces, nosotros, cada vez que pecamos, hay una cierta culpabilidad en nuestra conciencia. Cuando pecamos, quizás no vamos a poder dormir toda la noche. ¿Por qué? Porque vamos a estar dando vueltas en la cama hasta que no arreglemos cuentas delante de Dios. Vamos a tener ese sentido de culpabilidad. Pero muchas veces nos acostumbramos y cuando ya pecamos la segunda vez y sin confesar a Dios, sin arreglar cuentas, vamos a quizás a dormir la mitad de la noche. Pero cuando seguimos con ese estilo de vida y pecamos en una tercera ocasión, ya como que nuestro corazón y nuestra conciencia se van a cauterizar y vamos a dormir plácidamente toda la noche si no confesamos ante Dios. Entonces vamos a volvernos insensibles. Por eso es que mientras tengamos un corazón sensible y sintamos esa culpabilidad, debemos inmediatamente, sin esperar nada, ni siquiera la noche, sino que en el momento en que sepamos que hayamos pecado, debemos arreglar cuentas con Dios, acercarnos en humildad ante su presencia y pedirle perdón, confesar nuestro pecado. Él es fiel y justo para perdonar, dice su palabra. Pero también, en cuarto lugar, el Espíritu Santo se apaga cuando nosotros pecamos contra Dios. Recuerde que en el momento en que creemos como creyentes, que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. La santidad de Dios habita en nosotros. El creyente pasa a ser el templo del Espíritu Santo y por tanto hay un mandamiento en 1 Tesalonicenses 5:19 que dice: no apaguen el Espíritu. Este es un mandamiento quizás muy cortito, pero muy conciso. ¿Por qué? Porque a pesar de que el Espíritu Santo sigue morando en nosotros cuando pecamos, sin embargo, hay una consecuencia, que el Espíritu de Dios
va a estar dejando de actuar con libertad en mi vida porque hay algo que lo impide, que se llama pecado. Ya no va a estar fluyendo como es debido, ya no va a estar guiándome, ya no va a estar impulsándome. El poder del Espíritu Santo, no es que el Espíritu Santo se va a ir, pero no va a obrar con todo su poder. Entonces no vamos a poder sentir su guía. Y esto es algo triste porque lo que nos ayuda a nosotros a tener victoria sobre el pecado es justamente el Espíritu Santo morando en nosotros. Pero Él tiene que obrar con libertad y por tanto debemos estar a cuentas con Dios para que el Espíritu Santo no tenga ningún obstáculo en nuestras vidas. Pero en quinto lugar, el pecado también trae daño físico. El salmista hablaba en el capítulo 38, versículo 3 del libro de los Salmos, diciendo, no hay nada sano en mi carne a causa de tu indignación. En mis huesos no hay salud a causa de mi pecado. Claro, el pecado puede traer como consecuencia enfermedades físicas y muchas veces también tiene que ver con la disciplina de Dios. La palabra del Señor en Hebreos capítulo 12 nos enseña que el Padre que ama a su Hijo lo reprende y lo disciplina. Dios como un Padre amoroso, si nos ve viviendo un estilo de vida de pecado, entonces tendrá que usar en su sabiduría y en su amor la disciplina física para traernos de vuelta al Padre. Yo recuerdo en alguna ocasión estuve en un curso para líderes hace muchos años cuando era más joven y era soltero incluso, pero el hermano que nos presidía, que nos enseñaba, tenía su brazo derecho, básicamente no tenía su brazo derecho y nos llamaba mucho la atención a todos, ¿no? Y entonces él contó brevemente su testimonio y dijo que un día se había apartado del Señor y que allí donde él vivía se había ido a trabajar en un campo eh, donde que se producía el azúcar. Y entonces él estaba un día moliendo cañas y entonces en una de esas máquinas moledoras había metido su brazo y lo perdió. Y en ese momento él gritó de dolor, de desesperación y angustia, diciendo, Señor, perdóname por haberme apartado de ti. Claro, volvió al Señor, pero con una consecuencia física. Perdió su brazo. En la carta que Pablo escribe a los corintios, él muestra que muchos corintios estaban tomando la cena del Señor de una forma sin discernir. Había borracheras, había glotonerías, había divisiones. Y entonces Pablo les dice a ellos que muchos de aquellos hermanos estaban enfermos e incluso muchos habían muerto. Entonces, el pecado puede traernos a nosotros como consecuencia daño físico. También el salmista en el capítulo 31, versículo 10 del libro de los Salmos, dice, pues mi vida se gasta de tristeza y mis años en suspiros. Mis fuerzas se agotan a causa de mi iniquidad, se ha consumido mi cuerpo. Otra de las consecuencias que podemos ver que causa el pecado es que puede traer un dolor al alma. Y de hecho el salmista en el capítulo 32, que también tiene que ver con un salmo de confesión, desde el verso 3 hasta el verso 5, los que siguen sus Biblias pueden seguirme con la lectura. Yo estoy leyendo en una versión más clara que dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió, con mi gemir durante todo el día, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Claro, cuando llega a ser una costumbre, es como que en el corazón se llega a ser
un callo, de tal manera que ya no nos pesa pecar, ya no nos da tristeza pecar. Pero entonces debemos tener mucho cuidado el llegar a ese punto donde que ya el pecado no nos causa ningún dolor. Nuestra alma se vuelve insensible al dolor, se encallece y ya no nos va a afectar el pecado. Pero entonces debemos arreglar cuentas con Dios. Debemos tener bastante cuidado para no caer en esa trampa de tomar a la ligera el pecado. Si sentimos un dolor en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro ser interior, inmediatamente sabremos que algo hay en nuestro corazón que el Espíritu Santo nos está impulsando o animando a confesarlo a Dios. Pero el pecado también, en séptimo lugar, abre las puertas a otros pecados. Cuando ya nos acostumbramos a pecar, esto es peligroso porque ya no nos va a causar molestia eh, o cometer más pecados. Dice en Isaías 31, dice, ay de los rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos, y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Y es entonces cuando nosotros abrimos la puerta a otros pecados. Por ejemplo, si mentimos, tenemos que ser tan inteligentes para recordar esa mentira y entonces poder crear otras mentiras. Y si nos volvemos expertos en el pecado, nos vamos a dar cuenta que podemos con facilidad cometer otros pecados. ¿Por qué? Porque es fácil engañar a nosotros mismos y también a otros. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, para no abrir la puerta a otros pecados. Hablábamos de que también el pecado rompe la comunión con Dios. Entonces, en octavo lugar, esto también es una consecuencia gravísima. Y dice en Isaías 59:2, la segunda parte, porque nuestros pecados han hecho esconder su rostro para no oír. Creo que esta es la parte más importante que debemos evitar a toda costa para involucrarnos con el pecado, ya que no solamente afecta nuestras vidas, pero rompe el corazón de Dios. Rompe nuestra comunicación abierta y sincera y honesta delante de Dios. Y la palabra del Señor también nos ha dado una puerta abierta para poder evitar esto. Y si es que ya se dio un pecado, inmediatamente confesarlo. Dice la palabra del Señor que si confesamos nuestros pecados en 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí la palabra confesar significa estar de acuerdo con. Cada vez que yo peco, yo debo estar de acuerdo con Dios de que lo que Él dice en su palabra es pecado y debo arreglar cuentas con Dios. Pero no solamente confesar, declararlo delante de Dios, reconocer mi pecado, pero en Proverbios 28:13 dice que no solamente debemos confesar, sino apartarnos de tal pecado. Porque podemos llegar a ser un círculo vicioso de pecar y confesar. Debemos nosotros procurar en el temor de Dios apartarnos, alejarnos lo más posible de tal o cual pecado. Pero el pecado también produce temor en noveno lugar. Dice en Proverbios 28:1, el impío huye sin que nadie lo persiga, pero los justos están confiados como un león. Un temor de saber que no estoy haciendo bien las cosas, de que algo me va a ocurrir si sigo con ese pecado. Pero a veces en lugar de escuchar a ese temor que produce el pecado, seguimos en la práctica del pecado, hundiéndonos más en ese fango, sin acudir al único que nos puede sacar de ese fango, nos puede librar y darnos la victoria de todos nuestros temores, como dice el salmista en el Salmo, capítulo 34. Ustedes pueden tomar notas allí para después volver a meditar en este Salmo capítulo 34, versículo 4. Fíjese lo que dice. Glorificad conmigo al Señor. Ensalcemos su nombre todos juntos.
¿Por qué? Porque es importante que nosotros podamos entender que en lugar de tener temor en nosotros, que pueda haber armonía con los demás, que pueda haber armonía con Dios. Y por último, el pecado esclaviza. ¿Por qué el pecado esclaviza? Porque podemos llegar a pensar que podemos pecar con libertad y cuando querramos, o sea, decidir dejarlo nada más. Pero no es así. Mientras más pecamos, más nos endulzamos, podemos decirlo, y más queremos pecar más. O sea, no nos satisfacemos simplemente con un pecado, sino que vamos a querer más y más y más y no nos damos cuenta que esto va a estar causando una adicción en nosotros. Queremos pecar más y más hasta el punto que que vamos a perder el control de tal pecado. Solamente Jesús puede libertarnos de ese pecado, porque dijo en Juan 8:34, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y también les dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Podemos llegar a un punto donde que ya no tengamos una salida y nos veamos atados y ya no podamos hacer algo más para salir en nuestras propias fuerzas. Claro, el pecado causa una atadura que difícilmente en nuestras fuerzas vamos a poder salir o vamos a poder dejar de practicarlo. Por eso necesitamos clamar urgentemente la ayuda de Dios para que nos saque de esa esclavitud y nos liberte y nos dé la victoria. Romanos capítulo 6, versículo 16 dice, ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia? A propósito, quizás entre los que escuchan esta emisora, los que están escuchando este mensaje, quizás habrá alguien que nunca ha tenido un encuentro personal con Jesucristo y no tiene las fuerzas para decidir ya no volver a pecar. Probablemente habrá alguien entre nosotros que sienta quizás todos estos puntos como consecuencia de su pecado. Quizás ha estado viviendo con estas consecuencias en su vida y no sabe cómo salir de cierto pecado, cierta adicción. Dios quiere en esta mañana que a través de este mensaje tú puedas experimentar esa libertad. Pero esa libertad pudo hacer la realidad el Señor Jesucristo, porque Él vino del cielo a la tierra para poder ir a una cruz, a los 33 años entregarse a sí mismo voluntariamente por amor a nosotros. Cristo en la cruz llevó la carga de todos nuestros pecados. Dios el Padre cargó en Cristo el pecado de todos nosotros para que nosotros experimentemos la libertad. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No hay pecado que el Señor Jesucristo no pueda perdonar. Su sangre fue derramada, esa sangre pura, sin mancha, sin contaminación, fue derramada para dar libertad y perdón de pecados al ser humano. Jesús es el Salvador. Él murió, fue crucificado, pero resucitó al tercer día para poder dar libertad al hombre de toda atadura, de todo pecado. No hay pecado que el Señor Jesucristo no pueda liberar. Él tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Si vienes a Cristo por la fe, Él puede darte hoy mismo libertad para que no experimentes esos tragos amargos que trae el pecado, para que no experimentes el dolor que trae, la angustia que trae el pecado y todas las consecuencias que hemos mencionado en esta mañana. Así es que muchos podemos verlo al pecado como algo que nos trae placer y beneficio. Claro, el pecado es dulce al principio, pero al final es más amargo que la hiel. Por eso debemos nosotros entender que el pecado acarrea un alto precio. Nos trae
que pagar una alta factura. Entonces, incluso muchas veces puede traernos como consecuencia relaciones tensas, ansiedad e incluso depresión. Claro, son placeres temporales, pasajeros, pero a la final nos trae consecuencias, nos trae la ruina, nos trae la quiebra espiritual totalmente. Así es que debemos nosotros amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Recuerda, Cristo obtuvo la victoria sobre el pecado. Y cuando vienes a Él por la fe, Él entrega en tus manos esa victoria que lo logró en la cruz del Calvario. Ya el creyente, si viene a Cristo, pues ya no puede seguir esclavizado por el pecado, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice la Biblia que el pecado ya no se enseñoreará sobre nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no vamos nosotros a ser esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo nos hizo libres, nos dio esa libertad, nos sacó de esa prisión de esclavitud del pecado. Por tanto, vivamos en esa libertad, en esa plena libertad que Cristo conquistó en la cruz del Calvario y nos ha dado a nosotros como sus hijos. Gracias, mis queridos hermanos, por prestar atención en este tiempo de estudio de la palabra. Seguro estoy que algo de provecho hemos sacado y que vamos a tener un poco más de cuidado cada vez que nosotros pensemos en pecar, cada vez que nosotros querramos lanzarnos en el pecado. No me gusta mucho la frase caí en pecado, porque es como que si yo fui por el camino y ahí estuvo una cáscara de guineo y pisé sin querer y me resbalé. No, me gusta más la frase me lancé al pecado, porque muchas veces somos nosotros conscientes de lo que hacemos. Así es que tengamos bastante cuidado y bueno, que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría en nuestro caminar diario para no abrazar el pecado, sino más bien correr a Dios para que nos libre de cualquier tentación a pecar. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Pastor Omar Garrido, que dio su tiempo para nuestras familias que desean diariamente alimentarse de la palabra de Dios y pues estos temas que deberíamos más escuchar en los medios digitales también. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que dicen, bueno, no hablen del pecado, eso. Mira, entonces, eso es lo que tenemos, como dice su palabra, tenemos que abrir los ojos a las familias, porque hoy más que nunca, pues la maldad se ha aumentado y entonces es muy importante que podamos, debemos, perdón, tocar estos temas. Tal vez alguna última palabra, tal vez acá nuestros oyentes están agradeciendo en nuestras comunidades indígenas de Otavalo y también en otros países nos están escuchando, Pastor. Sí, me he encontrado con muchos creyentes que me dicen, ay hermano, es que soy débil, es que no puedo, es que me sentí tentado. Pero no nos damos cuenta que no es nuestra fuerza ni nuestro poder, es el poder de Dios a través de nosotros orando, que nos ha capacitado para poder vencer el pecado. Dice la palabra en 1 Corintios 10 que no nos ha dado Dios ninguna tentación, que no ha permitido a nosotros Dios ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida. Recuerden, la tentación no viene de Dios, la tentación a pecar viene del diablo, pero Dios siempre está dispuesto cada vez que nosotros sentimos esa presión, está dispuesto a darnos una salida, una puerta de escape para huir de la tentación y no caer en las trampas del diablo y ser seducidos a pecar y ofender a Dios. Siempre el Señor nos va a dar una salida para no ofender su santidad. Entonces, aprovechemos siempre de esa salida. Pidamos socorro, ayuda y ayuda al Señor. Digamos, Señor, me siento tentado, no quiero pecar contra ti, ayúdame, como lo hizo Pedro cuando se estaba hundiendo allí en el mar. ¿Y qué hizo Dios? Jesús en ese momento con Pedro extendió su mano y lo sacó. Dios va a hacer lo mismo si vamos de todo corazón a Él y le decimos, Señor, ayúdanos, sálvanos de esta tentación para no pecar contra ti, sabiendo que habrá consecuencias que van a afectarnos. Eso es, mis queridos hermanos, como
como últimas palabras. Muchísimas gracias. Acá nuestro oyente también dice, gracias, muchas gracias, pastor, por la palabra de Dios. Que Dios Todopoderoso le bendiga y que dé mucha sabiduría. Si nos están escribiendo nuestros oyentes, pues nuevamente totalmente agradecido por ese tiempo que usted separó para nuestros oyentes que ya conocen a usted también, por ese apoyo voluntario que usted hace y trabajando juntamente en la obra de Dios todas las familias. Gracias, Pastor Omar, que el Señor le bendiga y un saludo para toda su congregación y que siga adelante en la obra cristiana, Pastor Omar. Muchas gracias, mi hermano. Con mucho gusto estamos para servirles. Amén. Muchas gracias. Un abrazo, Pastor. Bendiciones. Bendiciones también. Muchísimas gracias. Así estuvimos escuchando esta palabra del Señor, por sobre todo escuchando de cómo Dios puede perdonarnos a través de su Hijo Jesucristo y de esa forma seamos renovados y continuar en el camino del Señor. Muchísimas gracias por este maravilloso tiempo a todos los oyentes de Radio Quinchuquí y a través también de las redes sociales de YouTube, de TikTok, de Instagram y también de, a ver qué más, hay otras redes que estamos también. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga. Causa Muyo, semilla viva. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios escribichishka tukuy shimikunaka, payllata yarichispa escribishkami. Chay shimikunaka yachachinkapaj, nalikuna ali purichun rimangapaj. Shinallata imatapash kashkatapacha rurashpa kawsanatapash yachachinkapanmi ali. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Pagini panchimi, Dios pakshimita, yachakushkamanda. Mañana volveremos para estudiar la palabra de Dios. Bendiciones.